Sonido de Libertad fue dirigido por Alejandro Monteverde. El plot de la película como tal se centra en el tráfico sexual de niños. Tim Ballard es un agente real, se dedica a evitar o a descubrir los anillos criminales que hacen tráfico sexual de niños. Dicen en la nota de periódico, estos de QAnon piensan que hay una élite pedófila y anillos mafiosos traficando niños para prostituirlos y usarlos como fuente de órganos. Van a disculpar, pero eso es una simple realidad. Hay plataformas como todas estas, Netflix, HBO, Disney, que transmiten todo lo que sexualiza al niño. En eso no tienen problema. Pero sí tienen problema con mostrar una película en la que se habla de la pornografía infantil o en la que se habla del tráfico de niños y el abuso sexual de niños. ¿Por qué? Cuando tienen la oportunidad de ayudar en algo, no lo hacen. Hoy hablaremos sobre la controversial película Sonido de Libertad sobre el tráfico de niños y el negocio de pornografía infantil y la razón por la que está siendo tan criticada. Este episodio llega a ustedes gracias a Sis Bakery. Si no me conoces, mi nombre es Andrea Guachaya y esto es una voz conservadora en medio del caos. Hoy día vamos a estar hablando sobre una película que se estrenó el 4 de julio, la semana pasada, que titula Sonido de Libertad. Pero antes de ir al tema, les recomiendo que le den me gusta a este video si es un canal que ustedes ya conocen y les gusta, y también que se suscriban al canal. La mayoría de ustedes, creo que más del 85%, no está suscrito a este canal. Se pueden suscribir para recibir notificaciones cada vez que saco un episodio nuevo, así que les recomiendo hacer eso ahora aquí en la cajita de abajo. Y ahora sí, pasemos a hablar del tema de Sonido de Libertad. Sonido de Libertad es una película que ha salido recién. Ustedes probablemente se han enterado de su existencia por medio de redes sociales. Yo la he visto, si bien ya tenía planificado hablar de esto, solo que estoy adelantando este episodio. Yo ya tenía planificado hablar de esto, pero de repente empecé a ver por todo lado que se empezó a hablar de este tema de Sonido de Libertad por un lado por el gran éxito que tuvo, pero por otro lado por la temática que tocan, que es muy muy relevante en nuestra época. Esta es una película de acción, fue estrenada, como les dije, el 4 de julio por Angel Studios. Angel Studios es conocido por ser una plataforma o algo por el estilo tipo 21st Century Fox, que es si ustedes ven películas, que la mayoría lo debe hacer, ven que al principio de cada película aparece como que la distribuidora de la película. Generalmente vemos del 20, ¿cierto? Y la musiquita característica de esta distribuidora. Pero en este caso, en vez de utilizar esta, si bien era la opción inicial, han decidido distribuir la película por medio de Angel Studios. Angel Studios, como les comentaba, es conocido por distribuir también dos series bastante conocidas. Una es The Chosen, que muchos de ustedes conocen, es la historia de Jesús y los discípulos. Yo he visto algunos de los capítulos de The Chosen, me pueden decir en los comentarios si es una serie que ustedes ven. Y por otro lado también está esta Dry Bar Comedy, que es algo que yo veo con cierta frecuencia. Es como un canal de comedia, pero con un lineamiento conservador, cristiano, se podría decir, con valores cristianos. Es bastante interesante. Así que Angel Studios ya tiene cierta reputación hace tiempo. En este caso ha salido un poquito más a la luz por este tema de que está distribuyendo Sonido de Libertad, esta película. La característica de esta plataforma o de esta distribuidora Angel Studios es que no trabaja en base a dinero del mismo estudio, sino más bien que se le permite a los creadores o a los productores, directores, recaudar dinero por medio de la gente que quiere ver la película. Entonces se anuncia que se va a hacer la película. Eso es lo que hizo The Chosen, por si acaso, esta serie de Jesús y los discípulos, que simplemente se anuncia de que van a realizar los capítulos y todo eso, y la gente tiene la opción más bien de donar para que se vaya produciendo la película. Es así como The Chosen ha llegado, no sé en qué temporada están ahorita, pero han llegado a ya producir la tercera, cuarta. Y es por medio, de nuevo, del dinero que la gente misma da. Esta es la característica de esta película también. Ellos tenían parcialmente un financiamiento, pero también han recaudado dinero por medio de donaciones. La inversión final
fue de 14 millones de dólares. A esto se considera, claro, para nosotros es mucha plata aquí en Bolivia, pero 14 millones de dólares se considera un bajo presupuesto para una película, en especial porque estamos hablando de una película que llega a competir con gente de Hollywood, con directores muy reconocidos, con distribuidoras como Disney, Netflix, etcétera. Entonces, 14 millones es de una recaudación o una inversión bastante baja, es de bajo presupuesto, y la recaudación que tuvieron, que es lo que sorprendió a todo el mundo, fue que recaudaron 40 millones de dólares, por lo que tengo entendido, en su primera semana de distribución. Y es algo que no es muy común para una película independiente como en este caso. Esta fue dirigida por Alejandro Monteverde. Como saben, yo siempre que les doy este tipo de análisis, me gusta darles también un poco el background de las personas involucradas en las producciones para que entendamos más o menos cuáles son los valores que dirigen la película, cuáles son las ideologías tal vez que se están intentando avanzar y ese tipo de cosas. Así que obviamente voy a hacer lo mismo en este caso, dándoles un poco de información acerca de el director, el productor, como también el actor protagonista. En este caso, este fue dirigido por Alejandro Monteverde, que es un mexicano. Como ustedes saben, muchos mexicanos, igual que muchos colombianos, han tenido y tienen familiares que han sido secuestrados, que han sido víctimas de algunos movimientos anarquistas o movimientos revolucionarios, entre comillas. Este es el caso, por ejemplo, de Alejandro Monteverde, que perdió a 2 familiares que fueron secuestrados y posteriormente asesinados. Si no me equivoco, fue su padre y fue su hermano. Y me interesa que sepamos esto porque cuando hay algunas personas dentro de la misma producción que están produciendo algo que a ellos, o bueno, están hablando de una historia que en cierto grado o tiene alguna conexión con alguna experiencia personal, creo que podemos tener la seguridad de que lo están haciendo con una motivación correcta, no en todos los casos, pero sí es como que los guía a mostrar algo que a ellos personalmente los ha afectado. Es muy probable que tengan ellos la motivación de poder proteger a otras personas produciendo este tipo de películas. Ese, me parece, es el caso de Alejandro Monteverde, mucho más el de Eduardo Verástegui, que si bien no ha tenido un contacto directo o una experiencia personal con este tipo de mafias y cosas por el estilo, aún así es una persona que es mexicana, Eduardo Verástegui mexicano, y tiene ciertos lineamientos con valores cristianos. Si bien él no ha encontrado información de que él diga ser cristiano, probablemente es católico como mucha gente en México, la mayor cantidad de gente en México, pero él sí abiertamente es anti-aborto, y no solamente pro vida, sino anti-aborto. O sea, se toma el tiempo de trabajar en contra de aquellos que avanzan la ideología, o bueno, sí, la ideología feminista, como también ese tema del aborto como derecho reproductivo. También él mismo, Eduardo Verástegui, es conocido por Donald Trump, incluso en cierto grado se lo ha reconocido de forma pública por parte del expresidente de los Estados Unidos, y bueno, se reconoce que Eduardo Verástegui es de derecha. En 2022 organizó la conferencia denominada Acción Política Conservadora en una ciudad en México, así que como pueden ver, es alguien que está bastante metido incluso dentro de opiniones acerca de política y demás, y esta producción en la que decidió meterse tiene algo que ver con eso también. Esta película, The Sound of Freedom, el título original, Sonido de Libertad en español, fue grabado en 2018, principalmente en Cartagena, Colombia. El estreno fue programado para el año 2020, pero lastimosamente se retrasó el estreno por este tema de la pandemia y se decidió publicarlo o estrenarlo directamente en julio del 2023, es decir, de este año. Ahora, esto es lo que a mí me interesa darles a conocer. Al final de este episodio les voy a dar un pequeño análisis acerca de qué onda con 21st Century Fox, también qué onda con Disney. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente: realmente esta película se tenía que distribuir por medio de 21st Century Fox, que es el que les digo que es súper conocido. Cuando Disney compró 21st, estoy diciendo el número equivocado, 20th Century Fox. Cuando Disney compró esta compañía, el 20th Century, decidió ya no distribuir la película.
Como les digo, al final de este episodio les voy a explicar por qué. Se negaron a distribuirla, al igual que en todas las plataformas que ustedes conocen, Netflix, HBO, obviamente Disney Plus, se negaron rotundamente a distribuir esta película, por más que el mismo Jim Caviezel, como también en todo caso el director, Verastegui, intentaron agarrar estas plataformas, tener algún trato con ellos de modo que distribuyan la película por medio de sus plataformas y no quisieron, así que vamos a hablar acerca de eso. Esta película fue recomendada incluso por Mel Gibson. Vamos a ver qué conexión tiene Mel Gibson con con esta producción. Verastegui, viendo que 20th Century Fox no iba a distribuirla, Disney tampoco quería, Netflix tampoco y todas las demás plataformas no estuvieron abiertas a distribuir esta película, decidió optar por distribuirla por medio de Angel Studios y es así como acabaron ahí. Pero como les digo, Angel Studios ya tenía cierta reputación de tener varias series, varias películas que son bastante exitosas. Esta película fue protagonizada por Jim Caviezel. Jim Caviezel es un actor americano y es muy conocido porque él actuó en varias películas. La principal por la que es conocido es por su actuación en Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, él actuó de Cristo. Y esta película fue producida por Mel Gibson. También participó en otra película llamada Déjà Vu con Denzel Washington y hay otra que es El Conde de Montecristo, también actuó en esa. Se conoce de Jim Caviezel que es católico devoto, también es antiaborto al igual que Verastegui y participará en una película que va a ser producida por Mel Gibson que se llama Resurrección, por si acaso, que también está teniendo ya controversias y ni siquiera ha salido todavía, pero van a ser como una secuela de La Pasión de Cristo llamada Resurrección. Seguramente va a estar muy interesante. Y bueno, después vamos a hablar un poquito de qué andan diciendo los medios de comunicación acerca de Jim Caviezel y Tim Ballard, que es la persona en la que se basaron los hechos para realizar esta película. Pero antes de eso quiero darles un poco más de información acerca del plot que sigue esta película, en qué hechos reales se está basando la producción y también más o menos cuál ha sido su recepción a nivel audiencia en general. Y al final de este episodio vamos a hablar de todas las controversias, la razón por la que no se la quiso distribuir en tantas plataformas y demás. También algunas, críticas sonzas realmente. Pero bueno, el plot de la película como tal se centra en el tráfico sexual de niños y en la producción de material, en sí de pornografía infantil. Recién investigando para este episodio me enteré que ya no se refieren en las Naciones Unidas a pornografía infantil, sino que los detectives y los agentes que investigan estos casos y arrestan a los pedófilos y a los criminales que andan detrás de esto, denominan a este material antes conocido como pornografía infantil. Ojalá no me censuren mucho este episodio porque siempre que utilizamos palabras así como pornografía ya lo empiezan a censurar, pero bueno, o lo demonetizan. Pero bueno, en vez de utilizar ese denominativo, están utilizando el denominativo material de abuso sexual de niños, porque realmente eso es lo que es. Darle un nombre como pornografía infantil da incluso lugar a pensar que no es necesariamente algo negativo. El plot se centra sobre ese tema. Solamente les voy a dar alguna información que ustedes mismos pueden ver en el tráiler para no darles spoilers. Valga la pena al recalcar o avisarles que yo no vi la película todavía porque quiero que la transmitan aquí en el multicine para poder verla con alguna gente que esté interesada en ver esta película. Pero no la vi todavía, por si acaso. ¿Por qué? Porque no la están transmitiendo aún. Por favor, si ustedes saben si la van a transmitir en Cinecenter en general aquí en Bolivia, díganme, pero por lo que tengo entendido no la están transmitiendo, principalmente porque está siendo distribuida de forma independiente por Angel Studios en vez de 20th Century Fox. Así que yo, de hecho, eso es lo que le quiero pedir al multicine, que transmitan esta película porque es sumamente importante. La película, entonces, de acuerdo al tráiler y al plot que ustedes pueden encontrar, de hecho, si ustedes leen el plot, ya pueden leer hasta el final y todo, pero no les voy a dar spoilers, si bien yo ya sé más o menos cómo termina la peli. Se trata de un padre de dos niños, Miguel y Rocío se llaman,
que se contacta con una mujer o la mujer lo contacta a él para decirle o para ofrecerle un contrato de modelaje para sus 2 niños. Esta mujer en la película se llama Giselle. Ahora, quiero recalcar aquí que recuerden ese hecho, es una mujer la que se contacta con este papá para ofrecer un trato de modelaje a los 2 niños, en vez de darles o en vez de hacerlos trabajar de modelos, realmente los secuestran y los terminan traficando en los Estados Unidos. Los terminan traficando en diferentes lugares. Ahora, lo que muestra la película después de que se secuestra a estos niños es que Tim Ballard es un agente real, por si acaso es un agente policíaco de los Estados Unidos. Se lo muestra en la película a él arrestando a personas que están involucradas en la producción de material pornográfico infantil. Y se entera en la película, esto es lo que muestran, que no existe, si bien se arrestan algunas personas involucradas en este anillo criminal, rara vez se salva a los niños o se rescata a los niños. Entonces él, viendo esto, decide empezar a trabajar como agente encubierto, se hace pasar en la película literalmente por pedófilo para poder rescatar a los niños que están siendo traficados en diferentes países por estos anillos criminales. En el tráiler, de nuevo, no les estoy spoileando, esto ya está en el tráiler. En el tráiler, Tim Ballard logra rescatar a uno de los hijos de este papá del principio, logra rescatar a Miguel, y el resto del tiempo se la pasa buscando a Rocío, que es la hermana de Miguel, que está siendo aparentemente traficada en Colombia. Después, lo interesante también es que hablan de este personaje que es real también. Es un ex contador de un cartel mexicano o colombiano, uno de dos. Que se llama Vampiro. Este es un personaje real, de hecho encontrado, incluso lastimosamente no pude escuchar esta entrevista antes de este episodio, tal vez después hable al respecto, pero le hacen una entrevista a Vampiro donde habla acerca de su trabajo como en el que rescata niños. Entonces Tim Ballard se asocia a este vampiro para ayudar a rescatar niños que están siendo traficados por estos anillos criminales. Finalmente, lo que hace Tim Ballard junto con este señor es hacer un trato con Giselle. De nuevo, quiero recalcar que estamos hablando de mujeres involucradas en estos anillos criminales también, no solamente son varones. Hace un trato con Giselle, obviamente de forma encubierta, diciéndole que quiere comprar 54 niños. De nuevo, Tim Ballard está trabajando de agente encubierto, se hace pasar por pedófilo o como parte de organizaciones pedófilas donde están haciendo tráfico de niños. Entonces, hace un trato para comprar 54 niños. Lamentablemente, Rocío no está entre los niños que le vendieron, pero bueno, por lo menos logra rescatarlos. Y finalmente se entera de que Rocío había sido traficada en la FARC de Colombia y decide ir a rescatarla. Ahora, si bien esta historia, solamente leyéndoles el plot, suena terrible y es horrible, ahora lo que es necesario darnos cuenta es de que todo lo que les estoy contando realmente está inspirado en hechos reales, y de hecho por las entrevistas que escuché que le hicieron a Tim Ballard y a Jim Caviezel para hacer un poco más de revuelo acerca de esta película, ellos dicen, para hacer la película intentaron hacerla lo menos morbosa posible, por más que fue una tarea muy difícil por el tema del que están tratando. Pero bueno, intentaron hacer lo posible para no mostrar demasiado, no ser amarillistas ni nada, pero es bien difícil porque es un tema sumamente turbio, bien perverso y bien oscuro. Fue inspirado de nuevo en hechos reales. Tim Ballard es un ex agente gubernamental. Al enterarse de que, y esto de nuevo les estoy contando ya la realidad por si acaso de cómo empezó Tim Ballard, porque esta película se basa en su vida básicamente, cómo Tim Ballard empezó con estas operaciones de encubiertas y todo eso.
es porque él se enteró de que no se rescataban niños por parte del gobierno, por parte de los agentes que estaban trabajando en esto del tráfico de niños. Sí se arrestaban criminales, pedófilos, gente que producía este material pornográfico y todo eso, pero no se rescataban niños, y por eso decide fundar lo que se conoce como Operation Underground Railroad, que es una operación encubierta en la que se dedican a rescatar a niños que están siendo traficados. Lo interesante que cuenta este Tim Ballard es que él es un hombre de familia, tiene 3 niños, si no me equivoco, obviamente tiene una esposa, y lo que cuenta es que es terrible trabajar en esto porque es bien peligroso y se trata con gente de élite, se trata con gente que también está involucrada tal vez con drogas y ese tipo de cosas. Y es muy peligroso porque lo pueden buscar a él, pueden buscar a sus niños, pueden buscar a su esposa. Y interesantemente, la mujer de este Tim Ballard más bien lo alentó a que sí o sí se haga cargo de rescatar niños. Por más que sea peligroso, por más que se tenga que ir un buen tiempo para rescatar a estos niños, por más que corra el riesgo de perder su vida, lo apoya en que vaya y rescate, y porque es la necesidad que se tiene y él tiene que intentar hacer lo que se pueda por rescatar a estos pequeños. Ahora, también cuenta este Tim Ballard que una de las razones principales por las que también entró en eso es que él mismo tiene hijos, y poder rescatar niños que han sido secuestrados de sus hogares y poder devolverlos a sus familias, obviamente es algo que él lo ve de forma muy diferente, él mismo siendo padre. Incluso en una charla que tuvo con Jordan Peterson, este Tim Ballard le explica cómo fue la primera vez que tuvo que ver, porque de nuevo, para ser un agente encubierto y un agente que está arrestando gente que produce material pornográfico y ese tipo de cosas, a Tim Ballard le tocó, y probablemente le sigue tocando, ver horas y horas de este tipo de material con tal de lograr identificar los rostros de los niños y los rostros de la gente que está produciendo este material. Se pueden imaginar lo horrible que es eso, y él mismo cuenta que la primera vez que tuvo que ver uno de estos materiales estuvo sumamente deprimido y realmente con miedo, o sea, en cierto modo miedo de que algo así le pudiera pasar a sus propios hijos, que todavía en ese momento eran niños. Este Railroad, por si acaso, fue fundado el 2013, ya hace varios años. Es una organización sin fines de lucro, de hecho. Y interesantemente, este Tim Ballard, sabiendo que se iba a producir una película basada en su vida y en su trabajo como agente encubierto, pidió explícitamente que Jim Caviezel fuera quien interpretara su parte en The Sound of Freedom, El Sonido de Libertad. Y como les había comentado, Jim Caviezel es conocido por varios papeles, pero los principales por los que Tim Ballard pidió que Jim Caviezel sea quien lo interprete fue por su parte en El Conde de Montecristo, como también en La Pasión de Cristo. Como les digo, lo más importante, de hecho, si ustedes encuentran a Tim Ballard en Wikipedia, directamente los mandan a la página de Operation Underground Railroad, que es esta organización fundada por el mismo Tim Ballard. Obviamente esta se dedica a esfuerzos anti-tráfico sexual, tráfico de personas. Antes de fundar esta operación o esta fundación, organización de trabajo encubierto, él trabajó durante varios años, si no me equivoco 12 años, en el Departamento de Seguridad Nacional, Fuerza Especial contra Crímenes Cibernéticos contra Niños y otros. Y bueno, ahora se dedica a trabajar en contra del tráfico humano, específicamente en el caso de niños. Ahora, de niños, y también específicamente en el tema de explotación sexual. Ahora, antes de avanzar a lo siguiente, quisiera definir a qué nos estamos refiriendo con esto de tráfico humano, para que tengamos las cosas un poco más claras, y posteriormente les voy a dar un poco cómo fue recibida esta película. El tráfico humano definido por la ONU es esto:
El acto de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, del rapto, de fraude, de engaño, de abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o de la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. En este cuadrito que les estoy mostrando, que está disponible en esta misma página de la ONU, muestran más o menos un esquema de cómo es esto de la explotación o del tráfico humano en general. Ahora, todo lo que yo les he leído, captación, transporte, traslado, acogido, recepción de personas, estaríamos hablando ya específicamente de niños. En el caso de esta película, ¿qué son? Raptados, que son engañados, que son amenazados, y bueno, una de las formas más comunes para traficarlos directamente es el secuestro, por si acaso, y obviamente pueden ser personas o principalmente niños que están en situaciones vulnerables. Si cada niño tuviera un guardia, creo que sería muy difícil que los secuestren, pero lamentablemente los niños que están más descuidados son mayores o son más víctimas o corren más riesgo de ser víctimas de este tipo de cosas. Ahora, antes de pasar a la recepción que tuvo la película, quiero mencionar ya lo siguiente. A esto se dedica Tim Ballard, a evitar o a descubrir los anillos criminales que hacen tráfico sexual de niños, específicamente de diferentes lugares, en diferentes países. Lamentablemente, a pesar de que Tim Ballard expone su vida por trabajar en esto, aún así le llueven las críticas. Si ustedes leen la biografía de este Tim, bueno, que en sí es, siempre lo relacionan, por lo menos en Wikipedia, con su organización encubierta. Lo critican por supuestamente que le faltan estrategias para rescatar a los niños. Hablan también de que sus operaciones, a pesar de que salvaron personas o niñas que estaban siendo traficadas en Colombia, en los Estados Unidos, en la República Dominicana, aún así se lo critica. También está ofreciendo apoyo en Tailandia, por si acaso. Tiene programas de postcuidados a los sobrevivientes del tráfico humano. Pero en agosto del 2022, una de las cosas que se realizó fue el arresto de 14 sospechosos de producción de material como también de tráfico. Y lo que se hizo, en vez de apoyarlos más, es criticar a él y a los que trabajan con él por no ser éticos, supuestamente, por hacer las cosas de forma ilegal y por arrogantes incluso. Eso me sorprendió bastante. Vamos a desglosar bastantes de las críticas que está recibiendo Tim Ballard, como también Jim Caviezel, como también el director de la película, por esta producción, lo cual me parece muy triste, sinceramente. Más bien se los debería apoyar, porque esto es algo bien, bien relevante. Pero afortunadamente, y por eso digo que el multicine debería transmitir esta película, ha tenido una recepción muy buena a nivel mundial. Se la ha transmitido en varios países, principalmente en los Estados Unidos. Tengo entendido que está doblada al español porque vi algunos reportes que se dieron en España. De todos modos, esta película tiene algunas secciones en español precisamente porque ha sido grabada principalmente en Colombia y tiene una base en una historia de una familia mexicana. En Rotten Tomatoes, como siempre les voy a dar las 3 plataformas principales. En Rotten Tomatoes, por parte de los críticos, recibió 75%. Por parte de la audiencia, tiene 100% de calificación. Después tenemos a esta página que es IMDb o IMDb. Tiene 8.7 de calificación sobre 10 en IMDb. Y luego tenemos Metacritic. En Metacritic la calificación de la audiencia es de 8.8, igual es súper alto. Y por último tenemos la calificación de los críticos en Metacritic, que es de 60 sobre 100. Como siempre, ustedes saben que los que dejan malos comentarios son muchas veces periódicos liberales, etcétera, que no estén de acuerdo con alguna cosa dentro de la producción, lamentablemente. Pero lo que sí nadie puede negar es que recaudaron mucho más dinero de lo que se esperaba. Por lo que tengo entendido, recaudaron ya $40 millones en una semana, de estarla distribuyendo. Y supera, por lo que tengo entendido, supera a lo que recaudó Indiana Jones. Indiana Jones es una película súper conocida, era una película súper esperada de este año, y aún así
el sonido de libertad le ganó. Ahora, lo que a uno le queda preguntarse es ¿qué onda con la gente que los critica? ¿Qué onda con la gente, con los medios, con las autoridades que están enojadas por el éxito que tuvo Sonido de Libertad? Vamos a hablar de eso siguiendo esta pausa, pero primero déjenme hablarles de Sis Bakery. Sis Bakery es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales. Cada uno de ellos es diseñado y perfeccionado, como pueden ver en pantalla los que están viendo el formato de video de este podcast. Pueden ver que literalmente parecen obras de arte, tanto así que a veces no da ganas de comerlos para no destruirlos, pero también son súper ricos. Su lema es en familia porque el negocio está siendo dirigido por 3 hermanas. Y tienen principalmente este producto llamado mousse cakes, que son unos pequeños queques, o bueno, unos pequeños productos tipo postre que se pueden compartir entre varios, por si acaso cada uno de ellos. Los tienen en sabores café, chocolate, frutilla, maracuyá y arándanos, como también tienen diferentes paquetes incluyendo diferentes mousse cakes. No usan conservantes, todo lo que utilizan es natural y artesanal. Tienen también, aparte de sus paquetes de mousse cakes, tortas. Entre ellas están la mille crepes, cheesecake de Oreo y arándanos. Mi favorita de todas es la mille crepes, que es una mezcla de chocolate con café y dulce de leche. Y también tienen tortas personalizadas que ustedes pueden pedirles para cumpleaños, para baby showers, para todo tipo de eventos que ustedes se puedan imaginar. Les voy a poner algunos ejemplos de algunas tortas que han hecho anteriormente. Tienen una de Legos, tienen otra con un arreglo floral y diferentes cosas que estaban, aparte de ricas, su estética es muy buena y ustedes pueden decidir lo que quieran poner en la torta dependiendo del evento que están festejando. Les voy a dejar sus páginas de Facebook e Instagram aquí en la descripción, sus links a su catálogo, como también las páginas, ¿qué más? Su contacto de WhatsApp también lo voy a dejar aquí en la descripción. Recuerden que solamente hacen pedidos en la ciudad de La Paz. Lamentablemente en el resto de, los que me escuchan no van a poder probarlas nunca, pero las pueden seguir por redes de todos modos. Pero pueden hacer pedidos aquí en la ciudad de La Paz. Ahora sí, vámonos a la última parte de este episodio, que es sobre las controversias y críticas que ha recibido Sonido de Libertad, principalmente su actor Jim Caviezel, el protagonista, como también lamentablemente Tim Ballard, a pesar del trabajo que hace y los riesgos que corre por hacer este trabajo, por salvar niños. Vamos a hablar primero de Vice News, porque es el primero que aparece en algunas citas de periódico. En Vice News se los criticó desde el 2020 por no diferenciar entre tráfico sexual y trabajo sexual. Es decir, probablemente en algún momento Tim Ballard se ha topado no solamente con niños que están siendo traficados y explotados sexualmente, sino también con prostitutas, con mujeres que no sé si llamarle trabajo, pero ellos le llaman trabajo, pero con mujeres que son explotadas sexualmente, algunas que son remuneradas por ello, otras que no lo son. Entonces, la crítica tonta de Vice News para ir en contra de esta producción, y de hecho, en contra de la producción antes de que saliera, desde el 2020, como les comento, es que ellos ni siquiera diferencian entre tráfico sexual y trabajo sexual. Ok, algo más, o sea, alguna crítica relevante respecto al trabajo de Tim Ballard, aparte de eso. Lo triste es que leí unas notas de periódico de 2 periódicos bien conocidos, aparte de la CNN, pero bueno, 2 periódicos bien conocidos, que lo único que hacen es hablar mal de Tim Ballard y de Jim Caviezel. Y básicamente decir que toda la película es conspiranoica y que no tiene nada que ver con la realidad. Están hablando de cosas sumamente importantes y lo único que hacen ellos, en vez de decir, por lo menos recalcar que existe el problema de tráfico de niños y la explotación sexual de niños a nivel mundial, por lo menos podrían mencionar eso, pero no lo hacen. Lo único que hacen es hablar mal, de nuevo, de Jim Caviezel y de Tim Ballard. En The Washington Post y The Guardian, que son los 2 periódicos que sacaron 2 notas acerca de esta película, básicamente pintan toda la película y a los actores en una mala luz. Afirman que ambos Tim y Jim creen en teorías de la conspiración de QAnon. Ahorita les voy a explicar brevemente qué es QAnon y por qué están utilizando tanto esto para desacreditar tanto a Jim como a Tim.
Pero básicamente lo que dicen ellos es que porque ellos supuestamente creen teorías de QAnon, son descartables. Lo único que hacen en estas dos notas de periódico, y les voy a leer algunas secciones en un momento, lo único que hacen es atacar de forma personal a Tim Ballard y a Jim Caviezel y no abordan el tema y el problema mundial del tráfico sexual de niños. QAnon, para que entren un poco en contexto, es un movimiento político americano que, según lo que describe Wikipedia y todos los demás medios liberales, avanza teorías de la conspiración, según ellos. La principal razón de ser de este QAnon, que es un movimiento que se formó ya hace varios años, es que ellos creen que hay un grupo de personas satánicas, así les llaman, un grupo de personas satánicas y pedófilas que están operando estos anillos criminales de tráfico de niños y también tráfico de sus órganos. Eso es lo que piensan, eso es lo que dicen los de QAnon, tienen evidencias para decir ello. Pero los medios liberales lo que hacen es catalogarlos directamente de conspiranoicos y de nuevo no analizan ni sus argumentos, tampoco analizan las evidencias y más bien es como que le hacen downplay a esto, o sea, lo minimizan lo más que pueden. Habría que preguntarse por qué ni siquiera están dispuestos a hablar por lo menos de una forma un poco más objetiva acerca de lo que dicen los de QAnon. Ahora, para que se den cuenta de el periodismo antiético al que nos estamos enfrentando el día de hoy, solamente basta que ustedes lean los títulos de estos dos periódicos que son sumamente conocidos e importantes en los Estados Unidos y a nivel mundial. En Estados Unidos sí creo que The Guardian es de Gran Bretaña. Me pueden corregir en los comentarios si ustedes saben de dónde es The Guardian, pero estoy casi segura de que es de Inglaterra. Bueno, empecemos con el título de The Washington Post. Dice lo siguiente: Sound of Freedom, Sonido de Libertad, es un éxito de taquilla cuya estrella abraza a QAnon o está de acuerdo con QAnon. Abajo, su subtítulo: la película de bajo presupuesto sobre el tráfico sexual de niños casi encabezó la taquilla el 4 de julio, pero su estrella Jim Caviezel la vinculó con el movimiento QAnon. Para comenzar, Jim Caviezel nunca la vinculó con el movimiento de QAnon. Y, de nuevo, cuando hablan los de Washington Post acerca de QAnon, directamente van a atacarlo en vez de hablar de las afirmaciones que hacen. De nuevo, es como una especie de ataque ad hominem, solo que en este caso no es un hombre, sino un movimiento entero. The Washington Post los culpa para comenzar en su nota de periódico, primero los culpa de que a Tim Ballard, no estamos hablando ni siquiera de que hablan de la película, directamente atacan a Tim Ballard, los culpa de no cuidar a los niños después de rescatarlos. Tim Ballard ya aclaró de forma pública, a pesar de que estos medios liberales no quieren escuchar y tampoco lo quieren entrevistar mucho. Gracias a Dios hay personas como Jordan Peterson, Ben Shapiro, Matt Walsh, Michael Knowles, Brett Cooper, Candace Owens que están dispuestos a hablar de esto, PragerU y otras personas que están dispuestas y que le dieron espacio para que pueda hablar al respecto y pueda llegar a gente con la realidad o con la verdad, en vez de simplemente recibir ataques que no tienen ninguna base. Tim Ballard aclaró públicamente en una entrevista con Jordan Peterson que tienen post-cuidados para los niños sobrevivientes de tráfico sexual, tráfico humano. Entonces, hay esto. ¿Por qué dicen los de The Washington Post que no cuidan a los niños después de rescatarlos? Habría que ver cuáles son sus evidencias para decir tal cosa, pero es lo primero que dicen. Después también descalifican directamente a Jim Caviezel como también a Tim Ballard por supuestamente estar apoyando al movimiento QAnon. Claro, porque ellos parten de la idea de los de QAnon están súper locos. Piensan que, y esto es lo chistoso, hablan de QAnon como si fuera un movimiento tonto que lo único que hace es esparcir conspiraciones, teorías de la conspiración. Dicen en la nota de periódico, estos de QAnon piensan que hay una élite pedófila y anillos mafiosos traficando niños para prostituirlos y usarlos como fuente de órganos. Van a disculpar, pero eso es una simple realidad. No es una teoría de la conspiración. Le pueden preguntar a Tim Ballard o a la gente que trabaja en tráfico humano, o que trabaja en todo caso en contra del tráfico humano.
Una de las notas, una de las partecitas, se las voy a poner en pantalla de este periódico, dice lo siguiente. Sí, como para descartarlos. Sin embargo, la película ha sido promocionada en los foros de mensajes de QAnon. Esta es la única razón por la que dicen que Jim Caviezel vinculó el movimiento QAnon, que tiene tan mala reputación entre liberales, claro, porque no están dispuestos a ver la realidad, pero dice que vincularon el movimiento QAnon con la película. Jim Caviezel solamente habló, dio un mensaje acerca de la película en algún foro de QAnon. Eso no implica necesariamente que estén súper vinculados, y si así lo fuera, ¿cuál es el problema? Eso no quita el hecho de que hay niños que están siendo traficados, que están siendo usados, y muchos de ellos se trafican en los Estados Unidos, en círculos de gente rica. Después lo que dice la nota es, y algunos lo acusan de apoyar al movimiento, que se basa en la falsa creencia de que una red altamente organizada de élites globales está secuestrando niños, teniendo relaciones sexuales con ellos y recolectando su sangre. Hello a The Washington Post y a la gente que piensa que realmente esto es una teoría de la conspiración. ¿No han escuchado sobre Jeffrey Epstein? O creo que hay otro más que es Harvey Weinstein, si no me equivoco. Son personas que eran de círculos sociales bien altos, de clase social alta, directores de películas, etcétera, que se dedicaban a prostituir jovencitas. Y bien jovencitas. Eso ha sido un escándalo tremendo en Hollywood. Uno de ellos, no recuerdo cuál, ya murió. Parece ser que lo mataron en prisión. Pero, hello, o sea, no me van a decir que no existen élites a nivel global que están traficando niños, y que también, eso es lo que cuenta Tim Ballard, voy a hablar un poco en un momento, pero que también los están utilizando para otras cosas, no solamente para tráfico sexual. ¿Por qué ignoramos la realidad? ¿No hemos escuchado todo sobre Planned Parenthood? Una de las clínicas de aborto más grande del mundo, que abortan bebés y después venden sus tejidos, venden sus órganos. No me pueden decir que es una mentira cuando nosotros mismos estamos viendo estas cosas pasar en vivo. Después, Disney y su adoctrinamiento, en el que sexualizan niños y niñas y avanzan la ideología de género. ¿Cómo que no hay élites globales que están intentando avanzar estas cosas en todo el mundo, cuando nosotros mismos vemos películas y series que tienen que ver con ideología de género, consentimiento para tener relaciones sexuales dirigido hacia niños? Es obvio que están intentando sexualizar a los niños. ¿Cómo puede ser que digan que es una teoría de la conspiración? Lo estamos viendo con nuestros ojos, con nuestros propios ojos. Después tenemos la educación pública en los Estados Unidos, y de hecho me atrevo a decir en toda Europa o en gran parte de la Unión Europea y también en Latinoamérica, donde se está empezando a enseñar a los niños acerca de sexualidad y ese tipo de cosas desde una temprana edad. O sea, ¿de dónde sacan que no existe esto de que se está intentando manipular a los niños de este modo, que no existen las élites globales que están intentando avanzar estas cosas? Eso es obvio, así que no pueden decir que están haciendo periodismo serio y honesto cuando dicen este tipo de cosas. Se ignoran los hechos que nosotros mismos vemos en televisión y nosotros mismos vemos en la educación y el entretenimiento. Ahora, los de Washington Post también hablaron acerca de Angel Studios. O sea, no les bastó con descartar la autoridad de Tim Ballard y de Jim Caviezel, en todo caso de Tim Ballard en especial, sino también se les dio por hablar mal de Angel Studios, para más o menos rematarla y decir todo esto es cualquier cosa, o la película es cualquier cosa. Dice la nota de periódico lo siguiente: de cualquier manera, es una gran exhibición para una película que fue parcialmente financiada por crowdfunding, abandonada por sus productores originales y finalmente lanzada por un pequeño estudio conocido principalmente por proyectos religiosos. No me pueden decir ustedes que no notan el ahínco de presentar la película Tim Ballard, Jim Caviezel como Angel Studios en una forma
¿cómo se dice? Como que despreciándolos. Lo hace con desprecio la persona que escribió esta nota de periódico. Ahora, como ya les había dicho, The Angel Studios, si bien no tiene el mismo calibre o la misma audiencia que Netflix, Disney, HBO Max, es un estudio, es una distribuidora independiente bastante conocida y con una buena reputación. Así que no me pueden venir a decir que, un pequeño estudio conocido por proyectos religiosos. Sí, y gracias a Dios que se dedican a transmitir mensajes que son más religiosos, en vez de la basura que pasan por Disney, HBO Max y Netflix. Otro periódico con un súper buen periodismo es The Guardian. The Guardian, solamente les voy a leer el título. El título de The Guardian, porque realmente el contenido de la nota básicamente es lo mismo que dicen en The Washington Post. Dice el título, solamente leemos el título para que vean el periodismo que se tiene en los Estados Unidos cuando se está intentando hablar de cosas importantes. Dice, Sonido de Libertad, el thriller adyacente a QAnon, o asociado a QAnon, que seduce a Estados Unidos. Jim Caviezel interpreta a un héroe que intenta detener a los traficantes de niños en una nueva película paranoica que se convierte en un sorprendente éxito de taquilla. Ahora, en un momento, les voy a leer algunas estadísticas acerca de la realidad, acerca del tráfico de niños, como para que estos le metan que esta simplemente es una película paranoica. No lo es. Y de nuevo les recalco, cuando le hicieron una entrevista a Tim Ballard y a Jim Caviezel, ellos mismos dijeron, se intentó mostrar lo menos posible porque si no la película iba a estar muy fea. Lo que muestran en la película es nada en comparación con lo que realmente pasa. Y estos se atreven a decir que la película simplemente es paranoica y que quiere infundir miedo o algo así. E incluso en canales de noticias en español, porque eso solamente es leyendo los más importantes a nivel mundial, atacan la película y la llaman conspiranoica y que solamente quieren infundir miedo y tonteras así. En CNN incluso hablaron mal de la película. Dicen, en una de esas notas, hablan de que sí, bueno, no es una nota, es una entrevista que le hacen a un señor. Reconocen que el tráfico de niños es real. O sea, sería el colmo que negaran el hecho de que hay tráfico de niños y de que uno de los países que más pornografía infantil consume es los Estados Unidos. Reconocen, por lo menos, que el tráfico de niños es real, pero que la película es sumamente conspiracionista y que lo único que quiere hacer es infundir miedo. Simplemente están mostrando la realidad. Yo no entiendo por qué, incluso siendo gente que admite que hay este problema, lo único que hace es atacar a Tim Ballard y atacar a los productores de la película. ¿Por qué los atacan? Esa es la pregunta. Ustedes, los que andan criticando a la película, al productor, a Tim Ballard, ¿ustedes salvan niños o rescatan niños? ¿Ustedes sí están luchando contra los anillos criminales que se dedican a hacer este tipo de tratos turbios? Y mientras tanto, mientras estos periódicos y estos periodistas, entre comillas, reportan estas cosas y lo único que hacen es atacar a Tim Ballard, la realidad es esta. Según Their World, nos da estas estadísticas respecto al tráfico humano. Dice lo siguiente: el número estimado de niños traficados en todo el mundo es de 5.5 millones. Estamos hablando de millones de niños. Y aquí nos explican más o menos qué es lo que están sufriendo. Sufren violencia, explotación y abuso, terminando en trabajos forzados, matrimonios forzados, prostitución, mendicidad y reclutamiento armado. Tim Ballard se está dedicando específicamente a los que están siendo prostituidos. Después, estadísticas que da Tim Ballard, que lastimosamente igual hay canales que se dedican a hablar o a decir que es mentira, es mentira, es mentira. Bueno, ok, si es mentira, entonces denos ustedes las estadísticas. Pero lo que hacen ellos es decir, es mentira, y luego no dan estadísticas acerca de lo que está pasando, ni siquiera admiten que este sea un problema. Lo que dice Tim Ballard y la película es que hay 10,000 niños que son traficados a los Estados Unidos por año, con el propósito de ser explotados sexualmente de diferentes formas. Los traficantes, esto lo menciona bastante Tim,
pasan desapercibidos, o sea, son personas que realmente parecen normales hasta que ahondas en el trabajo, entre comillas, que hacen. Después también algo que es real es que los anillos de traficantes son internacionales, ya sea los que trafican niños, los que trafican mujeres, pero en especial estoy hablando solamente de esto porque es lo que conozco un poco más, del tráfico sexual específicamente. Ahora, déjenme contarles un poquito acerca de cómo va el tema del tráfico en la Unión Europea. Como ustedes saben, bueno, algunos de ustedes saben que yo viví en Europa durante unos años, entonces sí logré conocer esto un poquito más de primera mano en el país donde estaba. En la Unión Europea, para que vean cómo trabajan estos anillos a nivel global, estos anillos criminales a nivel global. En Europa hay anillos de traficantes que secuestran mujeres en África, en Latinoamérica y en Asia y las traen o las llevan a Europa para ser traficadas, para trabajar en burdeles y son explotadas en este sentido. Ahora, lo que pasa con ellas es que se las tiene trabajando, entre comillas, se las tiene siendo explotadas bajo amenazas de que algo les va a pasar a sus familiares si ellas llegan a escaparse. Estamos hablando de jovencitas, adolescentes, mujeres ya grandes, digamos hasta los 30, 40 años. Y lo que pasa es lo siguiente, si hay una mujer que se atreve a escapar de las personas que la están explotando, lo que pasa es que las personas que la secuestraron o el anillo criminal que vuelve, o sea, que están trabajando, entre comillas, en, no sé, Angola, digamos, o Uganda, o República Dominicana, o donde sea, lo que pasa es que ellos van a la casa de la chica donde vive su familia y pueden matar a sus hermanos, matar a sus padres, torturarlos o cosas por el estilo. Y las chicas saben, y porque son cosas que se dan, las chicas que están siendo explotadas en Europa saben que sus familias corren riesgo porque el anillo criminal es internacional y trabajan así. En el caso de lo que cuenta Tim Ballard, él mismo dice, hay niños que son secuestrados en México, que terminan siendo vendidos en Colombia. Hay niños que son secuestrados en Colombia, que terminan siendo traficados a los Estados Unidos. Hay material pornográfico que se produce en Colombia, México. Más que todo escuché de esos dos países, si bien también mencionan Ecuador, República Dominicana. Pero hay material pornográfico que se produce en esos lugares que se consume en los Estados Unidos. Así que no pueden decir que esto no es algo que está ocurriendo a nivel global, cuando se está viendo clarísimos ejemplos. Hay organizaciones enteras en Europa que trabajan para intentar liberar a estas chicas que les digo que son traficadas a Europa y toda su familia está amenazada en su país de origen. Por tanto, les es bien difícil incluso ayudarlas a escapar, porque eso implicaría que algo les puede pasar a sus familiares en su país de origen. Ahora, otra cosa es que acerca de esta, ya les había hablado de esto del cambio de terminología que están utilizando, que es, en vez de llamarle pornografía infantil, le están llamando material de abuso sexual de niños. Una página llamada Thorn dice lo siguiente respecto a esto, que debería alarmarnos realmente. Dice, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibe anualmente más de 29 millones de informes de sospecha de explotación sexual infantil. Eso es más de 563.461 informes por semana. Estamos hablando de medio millón de reportes de sospecha de explotación sexual de niños a la semana. Si no me equivoco, esto es a nivel, debe estar a nivel de Estados Unidos. Voy a revisar si tal vez es a nivel mundial que se están refiriendo. Las imágenes y videos de abuso sexual, esto es lo que continúa diciendo esta página, las imágenes y videos de abuso sexual infantil que se encuentran en línea involucran tanto a niños como a niñas de los 0 a los 18 años. Esto es corroborado por Tim Ballard. No se venden adolescentes, se venden hasta niños y se produce este tipo de material pornográfico con niños de los 0 hasta los 18 años. Y él mismo testifica,
De nuevo, les recuerdo, o sea, el trabajo de Tim Ballard como agente encubierto, como persona que está metida en esto, igual que todos sus compañeros, para identificar los rostros de los niños, tienen que observar este material para identificar la cara de los que están produciendo el material o están abusando de los niños. También tienen que observar el material que está siendo producido, lo cual es muy, muy turbio. De hecho, una de las razones por las que lo hace Tim Ballard es porque él tiene una fe cristiana. No lo escuché decir específicamente que es cristiano, pero sí es religioso, tiene valores cristianos. Y él dice, si yo no tuviera como base la Biblia y confiara en que Dios me protege, no podría hacer este trabajo porque es asqueroso y es horrible. 0 a los 18 años, dice este reporte. Tim Ballard lo confirma. En su evaluación de los informes a su línea de información, el Centro Canadiense para la Protección de la Infancia descubrió que los niños menores de 12 años aparecían en el 78% de las imágenes y videos evaluados por su equipo. 78% del material encontrado por este centro de investigación involucra niños menores de 12 años. ¿Quién está consumiendo tanto de este material? O sea, me pueden decir, como los tontos de The Washington Post y The Guardian, realmente pueden decir que esto es una conspiración y que no está ocurriendo. Está ocurriendo. Y claro, reconocen en cierto grado que es un problema, pero no le dan el énfasis que deberían viendo estas estadísticas. Después dice lo siguiente, y el 63% de esos niños tenían menos de 8 años. Estamos hablando de pedófilos, perversos, pervertidos, que tienen sinceramente un lugar especial en el infierno si no se arrepienten. Entre ese mismo material encontraron que el 80% de los niños eran niñas, mientras que el 19% eran niños. Con mucha frecuencia la explotación sexual se da principalmente dirigida a las mujeres y, bueno, en este caso niñas, aunque hay algunos reportes, hay algunos estudios que argumentan que mucho del abuso sexual que existe a nivel global es también en muchos casos dirigido a niños. Lamentablemente, yo ya había hablado de esto, respecto a esto en otros videos, pero lamentablemente no se reporta tanto el abuso hacia niños varoncitos que como a niñas. Entonces es una pena, pero estas son las estadísticas que nos dan. Ahora, otra cosa que nos dice Tim Ballard en la entrevista que tiene con Jordan Peterson es que la explotación sexual no es la única cosa que hacen con estos niños. Lo que hacen también, por lo que el mismo Tim Ballard reporta, es que secuestran niñas para embarazarlas, para que tengan bebés y luego vender a los bebés o vender los órganos de los bebés. De verdad espero que no me demoneticen o me censuren este video porque son cosas bien feas, pero son cosas que están pasando, son cosas que los mismos agentes que están trabajando en esto reportan que está ocurriendo en estos anillos, en estos círculos criminales. Después igual, o sea, la compra, tráfico de niños por todo lado. No solamente es para la explotación sexual, sino también para vender sus órganos o para alguna otra cosa. Ahora, viendo todo esto y el súper problema que es, les recuerdo que las personas, los niños que son usados para este tipo de producción de material y para ser traficados son principalmente de África, Latinoamérica y Asia. Y la gente que consume este material lamentablemente son países industrializados en muchos casos, si bien también se da el caso, por ejemplo, de que hay temas de tráfico sexual, tráfico de mujeres, etcétera, entre China y Corea del Norte. Yo también ya había hablado de eso. Pueden ver los episodios que hice acerca de Yeonmi Park, en las que ella misma describe cómo ella fue traficada a China desde Corea del Norte. Yeonmi Park misma, acuérdense de esto, no solamente estamos hablando de varones que están involucrados en esto, porque siempre se llega a ver como que ven, los hombres son unos pervertidos. Las mujeres, hay muchas mujeres que se dedican a vender a los niños. De hecho, se las utiliza porque son un poco más afables, un poco más fácil que un padre confíe en una mujer a que en un varón. Por eso en la película muestran a Giselle, que es la que termina secuestrando a estos dos niños. Pero
Acuérdense de eso, porque no son solamente los hombres los que participan de esto, sino muchas mujeres. En el caso de la historia de Yeonmi Park, Yeonmi Park misma terminó vendiendo mujeres y ella misma lo acepta en su libro y dice, a mí me traficaron, terminé entrando en una relación romántica con uno de los que traficaba gente y le dieron de trabajo que ella venda mujeres. Y lo hizo. Entonces acuérdense de eso, las mujeres también están involucradas en este tipo de negocios, si se les puede llamar así, de crímenes. Ahora, viendo todo esto, todo el panorama, ¿qué le pasa a Disney? ¿Qué le pasa a Disney? Disney, que se jacta supuestamente de hacer todo para niños y que tienen su parque de Disney, supuestamente quieren enseñar a los niños a decidir y que la ideología de género y etcétera. Ahora sí tienen una oportunidad de ayudar realmente a niños que sí están sufriendo. Por medio de esta película por lo menos se puede levantar un poco más de, ¿cómo se llama? Awareness. Se puede hacer que la gente conozca que esto es un problema. ¿Y qué hicieron? No quisieron. Pero ¿por qué no quieren? ¿Por qué Disney no quiso distribuir Sonido de Libertad? Distribuyen películas de ideología de género. Distribuyen películas que sexualizan a los niños. Pero no distribuyen películas de todo tipo, pero no quisieron distribuir esta. ¿Por qué? Era su oportunidad perfecta para ayudar realmente a los niños si tanto les importa. Después Netflix, HBO Max y demás. ¿Por qué transmiten? ¿Por qué distribuyen películas progres, películas feministas, películas donde se habla del aborto como si fuera algo bueno? ¿Por qué transmiten películas para niños en las que se sexualiza a niñas? Por ejemplo, esta película Cuties, que le voy a pedir a la editora que ponga una foto aquí, de Cuties. ¿Por qué se transmiten Euphoria? ¿Han visto Euphoria? Es una serie sumamente asquerosa en la que hay puros jovencitos. Hay uno, creo que es transgénero y se mete con uno con otro y son súper promiscuos. ¿Por qué transmiten series como Euphoria y no quieren transmitir Sonido de Libertad? ¿Cuál es el problema? Y de nuevo, Sonido de Libertad hizo todo lo necesario para que la película no sea tan turbia, no sea muy sensacionalista y muestre muchas imágenes feas, porque ese no era el punto. Pero ellos sí transmiten Euphoria. Había otra película que estaba pensando que igual están transmitiendo, pero ni siquiera una película, es un documental sobre niños transgénero, en los que se ve cómo a los niños sus papás básicamente los instan a que digan que son mujercitas o varones y qué sé yo. ¿Por qué transmitirían eso en HBO Max y no Sonido de Libertad? Eso sí es importante. Entonces no sé si van viendo la conexión de que hay plataformas como todas estas, Netflix, HBO, Disney, HBO Max, Disney, que transmiten todo lo que sexualiza al niño. En eso no tienen problema. No tienen problema en tener películas de niños con parejas gays que se besan en pantalla. No tienen problema con eso. Pero sí tienen problema con mostrar una película en la que se habla de la pornografía infantil o en la que se habla del tráfico de niños y el abuso sexual de niños. ¿Por qué? ¿No ven ahí una conexión? Y después nos vienen todos estos medios diciendo, es una teoría de la conspiración, eso del tráfico de niños y eso del tráfico sexual no es para tanto como ellos dicen. No existe una élite global que está intentando traficar niños. ¿Y por qué entonces estas plataformas tienen toda la voluntad de sexualizar a los niños, de confundirlos con este tema de la ideología de género, pero cuando tienen la oportunidad de ayudar en algo, no lo hacen? Y no solamente eso, sino que los medios en general han insultado a Jim Caviezel y a Tim Ballard, de nuevo Tim Ballard arriesgando su vida por rescatar niños y niñas. Han hecho todo lo posible por mostrarlos en una mala luz, como si la película fuera cualquier cosa, en vez de por lo menos estar de acuerdo en que esto es un problema y se necesita hacer algo. Ahora, Multicine.
por favor, transmitan la película. Esta película sí es realmente importante. Yo sé que la mayoría de la gente va al cine por un poco de entretenimiento y lo que sea, pero si hay una película que es importante de transmitir, es Sonido de Libertad. La gente lo sabe, eso es obvio, y es por eso que mostró la película haber tenido tal éxito con la recaudación que tuvieron tanto en los Estados Unidos como en otros países. Por amor a los niños, transmitan esta película. Ahí vamos a acabar con este episodio. Creo que ya no tengo más propaganda porque este episodio, esto pasa rara vez, pero estoy grabando este episodio justo después de otro, que es raro. Normalmente me tomo varias semanas porque no grabamos tan seguido. Pero bueno, los voy a dejar con eso. Si han visto la película, pues díganmelo en los comentarios. Es más, por favor, a todos. He visto algunos hermanos de la iglesia que han estado compartiendo un montón acerca del tráiler de Sonido de Libertad y todo eso, y algunos otros amigos. Boicoteen o no sé, hagan algo para el multicine, el Cine Center. Publíquenles en Facebook, queremos ver Sonido de Libertad, porque hasta donde yo tengo entendido todavía no está planificado que se transmita en los cines aquí en Bolivia, y se tiene que transmitir aquí porque sí es algo muy importante. Este tema del tráfico de niños es algo que nos afecta como país en general. Ustedes saben, vemos todo el tiempo noticias de niños que han sido secuestrados, que hay mafias que trafican niños, trafican órganos y ese tipo de cosas. Es algo muy turbio, yo lo sé, pero es algo que está pasando. Así que para estar más ubicados, que transmitan la película. Escríbanles, como les digo, en Facebook, en cualquier cosa, en especial en Facebook, en comentarios se puede poner, cosa de que estén al tanto la gente que está a cargo de que la gente quiere ver esta película, queremos ver esta película. Bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Espero haberles dado un buen panorama acerca de la película, el trasfondo, Tim Ballard, su biografía, el trabajo que está haciendo y por qué esta película está siendo tan criticada y tan odiada por los liberales, cuando en realidad si tanto aman, pues deberían más bien apoyarlos para que esta noticia, para que estos hechos se hagan conocidos por la sociedad y se haga algo. Pueden seguirnos en redes, escucharnos en Spotify. Revisen los catálogos de Sis Bakery aquí en la descripción. No olviden, por favor, si les sirvió este episodio, darle like a este video, suscríbanse a este canal también. Y como siempre, dejen un comentario, críticas. Lamentablemente hoy día no me alcanzó el tiempo para leer algún comentario, pero voy a intentar hacerlo en algún otro siguiente. Si tienen algún tema relevante que ustedes quisieran que toque, pueden dejarlo en los comentarios. Tengo planificado por el momento hablar de la película de Barbie, obviamente. La voy a ir a ver al cine, me pueden decir si la van a ver ustedes también. Y por el momento creo que son esas las que tengo planificadas. Espero verlos en el próximo episodio y que mientras tanto busquen la verdad, porque solo la verdad puede hacer